Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Aprende con este. Espero que se encuentren muy bien. Es el próximo nuevo video de este año. Vamos a ir a un sitio muy bonito de aquí de Bogotá. Es el Jardín Botánico. Entonces vamos a ir a ese bello lugar. Me toca ir en SITP, en transporte público. Ojalá nos rinda demasiado y empecemos. Y bueno chicos, ya hemos llegado, ya casi vamos llegando al Jardín Botánico. Acá al lado se ve la Rueda de la Fortuna, una de las más grandes aquí de Bogotá. Es un parque, le llaman el Salitre Mágico. Un día de estos vamos a estar, diversión extrema, ahí haciéndole publicidad. Vamos a ver si podemos ir a otros parques de esos. Entonces ahí ya uno camina. Eso es como por la 68 con 68. Para los extranjeros tienen que coger una SITP que los deje. Ustedes preguntan, necesito ir al Jardín Botánico, ahí los guían y es más rápido y más sencillo llegar. Para que lo tengamos en cuenta, ya vamos acercándonos. A ver, aquí nos encontramos al Pato Lucas. Yo, ¿qué hace? Vámonos, vamos. Chao Lucas. Mientras que vamos caminando les voy comentando que el Jardín Botánico se llama José Celestino Mutis. ¿Quién es el señor? Y él fue un astrónomo y botánico que más o menos cuando era la Nueva Granada fue el que implementó o empezó a estudiar las ciencias naturales en esa época. Es un dato interesante. También los extrañaba, muchachos. Yo sé que ustedes también me extrañaban. Bueno, vamos a ver cómo nos va en esta nueva experiencia del 2022. Ya hemos llegado al lugar. Pues básicamente toca buscar la taquilla. Vamos a ver cuánto cuesta la entrada o el ticket. Y bueno, se ve muy bonito porque estábamos en la época de Navidad, entonces todavía están las lucecitas. Pues eso se ve más bonito de noche. Wow, esto está muy bonito. Miren todo esto acá. En la noche de verse re cool, se ve genial. Hay también cosas de naturaleza, exposiciones acá para leerlas, verlas. Toca hacer la fila a ver cuánto nos cuesta el ticket. Sé que es diferente para los que vienen en Colombia. A los extranjeros es como el doble, creo que cobran más o menos, para que lo tengan en cuenta. Yo les cuento que ya compré el ticket, cuesta 5.000 pesos colombianos, que esos son como $1.50 más o menos. Es para que lo tengan en cuenta para los nacionales. Para los que son extranjeros es el doble, que son como 10.000 pesos colombianos, que son como casi 5, no mentiras, 2, 4, 8, como $3 aproximadamente. Entonces para que lo tengan en cuenta si quieren venir. Niños menores de 5 años entran gratis, como también entran adultos mayores después de los 65 años. Entonces ya lo saben, para que vengan. Vamos a ver qué tal está esto por acá. Bueno, ya hemos entrado. Entonces al principio entra como una parte de las especies de las flores que hay en Colombia de por sí. Entonces bueno, está re bonito. Bueno, les cuento que la entrada sí me sorprende bastante. Está muy bonito, ya se las muestro. Entonces esta es la entrada. Aquí ya uno empieza y entra ya al parque. Uno entra aquí ya al parque y acá aparece como el mapa del lugar, pues para que ustedes vengan y miren cómo es y dónde están ustedes ubicados. Como lo notarán, es bastante grande. Vamos a ver si podemos abarcar lo que más podamos. Y bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Uno camina por acá y se respira un aire de tranquilidad. Hasta acá está, miren qué genial. Ahí está, bueno, la cosita que está botando agua, se me olvidó cómo se le dice. Y bueno, les cuento que en 1783 se hizo la primera expedición real botánica, pues del Reino de la Nueva Granada en esa época. Entonces fue como la principal para que de alguna manera u otra todos estos jardines botánicos empezaran a crecer, gracias pues a Mutis. Eso es un tema muy interesante. Miren esto tan bonito. Para ser domingo está solito, la verdad. Es lo que es temprano. Ahí hay gente acostada, durmiendo, viendo el panorama. Les voy a ser sinceros, yo vine acá como una vez he venido. La primera vez y me tiene súper sorprendido. Está súper bonito. Miren, acá aparecen unas representaciones como de la ballena, pues, como la cola de la ballena. Acá al fondo también se ve la ballena y aquí la puentecita. Miren cómo se ve bonito. Colombia tiene sus cosas muy bellas. En todos lados se respira. Para las personas que no han venido, y pues acá al kiosquito, estar tranquilos, estar parchaditos, decimos acá en Colombia. La invitación es para que vengan, disfruten estos espacios que tenemos acá, para que conozcan parte de la cultura de Colombia también. Y pues también, si ustedes viven acá, la tranquilidad. Miren qué interesante. Acá la plantica, otra plantica, otra plantica. En cada
bloquecito hay una plantica y uno va ahí caminando tranquilo. Y como les contaba sobre esa expedición, que me salí del tema, esa expedición fue una de las más importantes del siglo XIX. ¿Por qué? Porque de alguna manera encontraron 20.000 especies de plantas y 7.000 especies de animales. Acá hay un lugar para tomarse buenas, muy buenas fotos. Quería entrar a un sitio que es ya les digo ahorita cómo se llama porque lo olvidé. Ya el aforo estaba completo, entonces no pude ingresar. Eso sí es triste. Después volveré a conocer. Entonces acá se supone que hay como varias temperaturas. Entonces puede ser la muy helada, la que hace mucho calor, y ahí se ven todas las especies de plantas que hay. Entonces acá aparece, ¿cómo se llama? El Tropicario, aquí de Bogotá. Y acá se ve esta majestuosidad del lugar. Entonces, como les decía, hay como diferentes climas en cada uno de ellos. Está el que hace mucho calor, acá se nota. Este es como más tropical. Y debe haber uno que hace mucho frío, que debe ser este. Alguno de estos dos. Entonces es interesante. Me tocó ponerme la gorra hacia el frente porque está haciendo mucho calor. Y algo que me parece muy curioso es que se parece a ese de Jurassic Park, ese pedacito de donde están los pájaros. Uy, es parecido. Entonces está genial también para que ustedes vengan. Y es muy interesante. Y aquí en la parte de atrás se encuentran las bellas flores. Bueno, rosas. Vamos a ver si podemos entrar a un domito, pues es como el principal de la biodiversidad. Creo que, uy, aquí dice, un viaje al corazón de las ballenas. Pues vamos a ver qué tal está. Aquí aparece toda la parte de las ballenas. ¿Sabías que las ballenas son mamíferos acuáticos? No lo sabía, explícame el por qué. Lo voy a leer textualmente. Los mamíferos acuáticos son animales de sangre caliente. ¿Lo sabía? Interesante. Acá encontramos una donde se escucha cómo se comunican las ballenas. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado. Lindo, ¿no? Mágico. Tenemos que ir a ver lo de las ballenas. Una pequeña representación de la ballena. También encontramos la diferencia entre un corazón humano a un corazón de las ballenas. Entonces imagínense, ya les voy a mostrar. Este sería el corazón de la ballena. Demasiado grande, demasiado grande. Y está el del corazón humano, que sería siendo esta. Es como más o menos mi puño, de grande. Realmente es muy mágico la diversidad que tiene Colombia en sentido de animales, plantas. Una de las cosas más importantes es que, digamos, en sentido de ecosistemas vegetales, Colombia es uno de los que más tiene en el mundo. Bueno, también les cuento que como hace rato no grababa en calle, me ha dado como pena. Entonces me van a escuchar un poco tartamudeando y cosas así. Mientras que le vuelvo a coger la onda, porque sí, un mesecito, casi 2 meses sin grabar, ya está. Me da pena, pero bueno, ahí ya después le vuelvo a quitar la pena. Esos son 1, 2, 3 videitos que vuelvo a hacer con ustedes y ya va a ser mucho más tranquilo. También acá hay una huerta, entonces aquí hay cebolla, creo que cilantro. Bueno, vamos a mirar qué más hay por acá en estos lados y ver qué tan bonito es. Ahí hasta lulo hay. Entonces aquí podemos reconocer un poco más como la diversidad que tiene. Digamos, aquí la caña de azúcar. Esta, no sé si ustedes la vieron cuando estuve cuando fui a pasar la Navidad por allá lejos. Hay un videito donde no había ni siquiera internet. Allá había caña. La caña es muy rica y sale la panela. También está el tomate de árbol. Creo que Colombia es uno de los muy pocos países que se produce. Digamos, me encanta a mí el lulo. La plantica del lulo es mejor dicho, es muy bonita. Entonces aquí se encuentra toda la huerta. Miren, está re bonito. Hay plantas que no, tal vez desconozca. Ustedes si conocen sería genial. Allá está la del lulo, que es la más bonita. Creo que no podemos pasar, no sé. Digamos, acá están todas las clases de lechuga, se podría decir también. Entonces aquí están todas. Vamos a ver qué encontramos por acá. La cebolla, creo que es el cilantro. La lechuga ya está bien. Cubios. Y allá como una representación de una cascada. Qué bonito. No sabía. Se puede caminar aquí tranquilamente. Acá se encuentra la coliflor. Allá está toda la coliflor. Esto es muy de tierra caliente también. No, es muy interesante, realmente se los recomiendo para que vengan, de verdad, mágico. Me toca también hacerle un poquito más rápido. El por qué es porque básicamente nos dijeron que hasta las 3 de la tarde podíamos estar acá. Entonces me toca estar grabando rápido porque, bueno, no sé qué pasó hoy, pero es por hoy. Usualmente es de lunes a viernes, si no estoy mal, igual lo pueden buscar en la página ponen Jardín Botánico y ya les aparece. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los festivos de los sábados y los fines de semana de 9 a 5 de la tarde. Los lunes, para que lo tengan en cuenta, los lunes no abren. Entonces, para que no vengan los lunes. Miren, este es el que les decía, el de lulo.
Esta es la matica del lulo. El lulo es delicioso. También les cuento que aquí hacen recorridos guiados por si ustedes lo quieren hacer, pero deben tener en cuenta que en la página tienen que revisar porque es como por horarios, cosas así. Ustedes tienen que buscar y como agendar una cita. Entonces para que estén pendientes también en eso. Si ustedes quieren entrar al Tropicario ya saben que tienen que madrugar. Yo traje unos sándwiches y una gaseosita para ahí, para comer. No sé si aquí, pues no me revisaron la maleta, pero creo que ahorita por cuestiones de seguridad no dejan ingresar comida, creo, pero usualmente sí. Hoy, no sé, pasé, pero entonces menos mal también no me quitaron la comida. No sé para dónde ir, es tan grande esta vaina que no sé. Bueno, metámonos por este lado a ver qué encontramos. Me quité un momentico el tapabocas, pero wow, esto es increíble. Ustedes llegan, entran a una zona, hace mucho calor, después entran en otra zona y ya se vuelve muy tropical esto. Y muy bonito, de verdad. Una experiencia que ustedes tienen que vivir. Y acá ustedes entran a otra fuente. Acá se puede ingresar. Vamos a ver qué hay por acá. Digamos, aquí es toda la parte. Cuando ustedes van allá a tierra súper caliente, digamos, ahí ya ustedes encuentran. Ya les explico qué encuentran. Encuentran estos cactus de acá. Una historia así: cuando era niño, yo vivía en el campo. Bueno, iba a visitar a mi abuelita en el campo también, en el de Boyacá. Entonces allá la tierra donde ellos viven es así, no es tierra fría, sino es así, calor, calor, calor. Y hay muchos de estos. Nosotros habíamos recogido pasto, habíamos cortado pasto porque lo teníamos que vender. Lo montamos a unas mulas, unas yeguas, y íbamos, yo iba llevando el caballito. Y de un momento a otro él se asustó, no sé qué pasó, y me tumbó. Y fui hacia abajo, hacia el piso, y caí en todos estos, y toda mi espalda se llenó de espinas de cactus. Horrible, no se lo deseo a nadie. Están este tipo de cactus también está allá, esto también es allá. Entonces es peculiar, es muy bonito ver estos lugares, de verdad son mágicos, y pues para que ustedes también puedan verlos y conocerlos. Vengamos, viajemos y conozcamos. El recorrido uno lo puede hacer, que yo les digo, por ahí en una hora y media, no sé. Depende del afán que tengan. En este caso yo tengo un poquito por cuestiones de hora. Pero vamos a ver. Y miren esta belleza. Está súper cool. Otra fuente. Hay varias en este lugar. Había escuchado que también hay como un tipo cascada, pero no sé si es en el Tropicario o acá por fuerita. Entonces pues me voy a buscar a ver si encuentro algo. Miren este árbol. Nunca lo había visto. Se llama Banksia. Miren esos frutos todos extraños. Nunca lo había visto. Y el árbol son como granitos, me da cosa. ¿Qué tal? Pase por ahí algo, no me tires. Sí, está súper raro. ¿Ustedes habían visto este árbol? Yo nunca lo había visto. Entramos como al herbario de la salud, se le llama así. Está detrás con este kiosquito. Y aquí se encuentran todas las plantas medicinales, se podría decir. La canéndula, todo lo que nuestras abuelitas nos dan cuando nos enfermamos. También hay, miren, hay moras. Esta es una plantica de moras, para los que no lo conocen. Y es rica, muy chévere. De aquí también para mis amigos mexicanos también está toda la parte del ají. ¿Qué más encontramos por acá? Bueno, esta tampoco la había visto, en ningún momento la había visto. Está cool. Ahí es donde uno le hace entender qué diversidad de plantas tenemos y cuán afortunados somos al momento de vivir en este lugar. Esta sí es súper extraña. Le llaman hoja de cola de caballo. Nunca la había visto. Y está súper cool, es súper blandita, está muy bonita. También nos encontramos la sábila, la que muchos de ustedes utilizan, las mujeres más que todo, que para el cabello, que para no sé qué más, que para el juguito. Aquí está la sábila también. Entonces ustedes ya lo saben, muchachos, tienen que venir acá a conocer en pareja, solo, aquí no pueden entrar mascotas, eso no se puede. Por acá estoy buscando el árbol del aguacate para mostrárselos, pero no lo veo. Es que de verdad es mágico, es mágico. Hay hartos insectos, entonces no se vengan como yo me vine, pero se ve genial, de verdad, es mágico. Y lo tenemos aquí por 5.000 pesos, muchachos, para los nacionales que vienen de otros lugares también, para que vengan y conozcan este lugar, el Jardín Botánico de Bogotá. Vamos a seguir disfrutando de estos placeres de la naturaleza. Así se escucha una rama cuando la pisas. Entonces vamos a caminar por acá. Qué genial, ¿no? Como si estuviera uno en ¿saben? Otro lugar que no es Bogotá, digamos en mi caso. Y no me deja de sorprender realmente el jardín botánico. Acá encontramos una tortuguita. Y hay varias representaciones de algunos animales. Por ejemplo, aquí está mi amigo el delfín. Uno de mis animales
preferidos y más letales tal vez del mundo animal. Uno de los más letales, que es mi amigo el tiburón. Tiburón, sí. Él está ahí también. También nos encontramos al pulpo. Mírenla ahí, qué bonito. Y la gigantesca ballena. Mírenla, súper grande. Miren los dientes de ellas. Súper raros. Y aquí arribita se encuentra la palma de cera, muy representativa de Colombia, pero hay que cuidarla porque esto la estaban extinguiendo. Entonces hay que cuidar esto. Entramos a otro tipo de zona aquí en el parque. Entonces, bueno, ya se escucha como un ruido de río, no sé qué será. Vamos a mirar. Creo que es la cascadita que les decía. A ver qué encontramos acá. No sé si se alcanza a escuchar. Yo creo que ustedes lo escuchan. Se debe escuchar. Uy, sí, exactamente. Es esa. No está tan lejos. Vamos a dar un recorrido por acá rapidito. No sé si se pueda pasar. Que hay unas cosas que hay como unos cositos que están encerrados, entonces que dejan pasar y otros que no dejan pasar, pero esto se ve muy bonito, de verdad muy bonito. Y no saben la emoción de ver esto. ¡Ay! ¿Para qué? Pero esto es para ustedes, de verdad, muy bonito. Yo les dije, hay una cascada acá y ustedes no me creían. ¿Sí? Por no creerme. No, esta vaina es muy mágica, de verdad. Recomendado para que vengan. Si ustedes no vienen, no saben lo que se pierden. Y hoy acá dentro de la cascada, o sea, arriba de la cascadita, hay por donde subirse. Miren, ¡ojale! ¡Qué moderno! ¡Qué lindo! Y ya les muestro la vista que tiene esto. Entonces se supone que la cascada está ahí. ¿Sí la ven ahí? ¡Qué pistón que tienen! ¡Lindo! Y a mis pies se alcanza a ver la cascada y ahí baja. No, sumamente emocionado ver esto, de verdad. Uy, monté algo, ¿qué será? Popito de un pájaro tal vez, es lo más probable. No, de verdad, muy emocionado al haber venido acá. De verdad muy bonito. Tienen que venir. Miren acá las cascaditas pequeñas, un lugar de reserva natural, de cuidado, de ver la importancia que hay pues en nuestra ciudad y además de comprender la riqueza que tiene Colombia de por sí. Entonces es muy bonito ver y conocer como todas esas perspectivas que tenemos respecto a una ciudad, por ejemplo Bogotá, que digamos yo sé que muy pocos de ustedes no han venido, entonces tienen que venir. La idea es empezar a ir a conocer otros lugares de Colombia. Y nos hemos encontrado una tipo cabaña, se podría decir. A esto se le conoce como maloca, que es donde vivían, o esto fue construido de alguna manera y se sigue construyendo por la tribu indígena Huitoto. Tiene como su entrada, su salida. Por ejemplo, esta es la entrada, la parte de atrás ya es la salida. Hay otra como otra salida occidental, mejor dicho, bien hecha esta chocita. No sé cómo le podrían llamar. Maloca, se le llama maloca. Bueno, acá hay varios lugares así como escondiditos como para uno mirar. Es chévere saber esto. Qué mal que me haya tocado hacerlo súper rápido, pero bueno, no se puede así como disfrutar. Esa es la vida del youtuber, a veces toca ir, grabar rápido por cuestiones de tiempo y hacerle. Pero si ustedes quieren ser youtubers, hágalo. Es una genialidad. Te obliga a hacer cosas diferentes y a ver lugares diferentes. Miren esto. Súper bonito. Qué genial. Tipo mirador también. Vamos a mirar. Está súper bonito por acá. Aquí están las chicas asoleándose. Hola. Bien, ahí. Y bueno, acá hay un mirador muy bonito. Bueno, aquí esto es como una casita o un hotel de las abejas representativas. Ahí creo que llegarán. Ahí llegan las abejitas a coger polen. Allá se metió una. Muy interesante. Bueno, acá también seguimos. Acá hay como una infraestructura. Debe ser de algo un medieval, como un tipo castillo, pensaría yo. Y como la naturaleza de alguna manera u otra coge estas infraestructuras, se apoderan de ella. La naturaleza es muy poderosa. También aquí encuentran como para comer alguito. Entonces por ahí hay unas cositas. Yo traje lo que les había dicho, ya he traído algo. Voy a comer alguito rápido y seguimos mirando este lindo lugar. Traje una gaseosita y unos sándwiches. Pues vamos a comer rápido y le hacemos. Vamos a ver qué tal están los sándwiches. Rico, delicioso. Después de haber comido, de estar llenito, por fin vamos a entrar a la parte de las rosas. Todo tipo de rosas. Se ve súper bonito. También hay
como una fuente. Te lo voy a mostrar, miren, esta rosita blanca, la rosada, esta, imagínense esta, amarilla. Este es el jardín de las rosas. Que digamos usted siga siendo bien romántico con toda la cuestión. Usted le dice, venga, la invito a este lugar. Se sientan ahí y le dice que la ama, que la quiere, que la aprecia, que si quiere ser su novia, su esposa. Esto sería un lugar bonito, algo chévere, para que ustedes traigan a su pareja, a su niña enamorada, el amor. Pero sí, o lo pueden visitar como yo, que vine aquí solito esta vez. Si no, vienen acá y pues la pasan bien. Aprovechan, echan buena vista de las flores, de la vegetación tan hermosa que hay y todo lo que hemos aprendido. Y pues sí, chicos, eso les cuento de esta hermosura del lugar ubicada en la zona de Bogotá. Realmente no hay pérdida. Si ustedes se pierden, imposible. Estos lugares son magníficos, increíbles. Estuvimos ahí en Las Rosas ahorita. Entonces, ¿qué esperan, muchachos? ¿Qué esperan para ir? No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartirlo con todos sus amigos para que vengan a este lugar. Nos veremos en otro video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Espero que se hayan divertido y les haya gustado. Chao, chao.